Iniciamos una nueva charla de Cataluña, Caminos y Ciudades. Es la charla 22. Tratábamos del Bajo Llobregat, aunque Hospitalet está considerado el barcelonés, realmente forma parte del Bajo Llobregat. Y estamos ahora con la Gran Vía. Empezamos la Gran Vía de Hospitalet. Corresponde al número 10 de Hospitalet. Estos son los planos para el que le guste conocer planos antiguos. Tiene que entrar a IGN, comparador de mapas, y en esta carátula pinchar y encontrará muchas fotografías, planos antiguos. Este es un plano muy bonito, es un plano del año 17, es decir, realmente se empezó a dibujar a principios de siglo y como vemos aún existe todo este regadío magnífico gracias al canal de la Infanta que aparece aquí representado, luego iba subterráneo y aparecía de nuevo aquí en el borde de Montjuïc. Aparecen ya grandes fábricas, está el Carrilet, y está por supuesto los ferrocarriles, la unión de los ferrocarriles de la costa con el ferrocarril del interior, el Carrilet, es decir, el ferrocarril a Martorell y luego a Igualada y Manresa. Y bueno, y está esta frontera con Barcelona que era la Riera Blanca. Luego veis, esto es lo que hemos visto en otras lecciones. Vimos la calle Mayor, que es este viejo camino romano, calle Santa Eulalia. Luego vimos el Carrilet, que seguía el trazado del ferrocarril que había sido soterrado, y luego veíamos el camino del medio, el camino del MIG, que lo vimos en este punto final de llegada a esta encrucijada de llegada a Barcelona. Y ahora vamos a tratar del tramo de la Gran Vía. La Gran Vía aquí no está dibujada, pero aquí tenemos el camino que iba de Llobregat, del Prat de Llobregat a Barcelona, y la Gran Vía siguió ese camino, pero de una manera más paralela. Fijaros, este es el plano que se llama Minutas, que es un poquito posterior, ya lo veis. Ya aquí no aparecen esos cultivos, ya la ciudad está empezando a absorber todo. Fijaros, ya la exposición internacional está acabada. En el plano anterior, lo vuelvo a poner, está comenzada, como veis, ya está hecho el Palacio Nacional arriba, pero en este plano ya tenemos la Gran Vía, es la exposición ya está culminada, tenemos la Gran Vía trazada. Fijaros también, Hospitalet ha crecido mucho, ha crecido hacia el sur, siguiendo los caminos siempre de las acequias, de las rieras, cosa que la Gran Vía, como veis, ya no ha hecho, porque ha retomado este viejo camino y lo ha trazado recto. Como veis, ya aquí está ya hecho el cuartel de Lepanto, en esta frontera, donde luego va a ir la Ciudad de la Justicia. Tenemos aquí una gran fábrica, donde luego van a ir unos grandes bloques. Aquí está el vacío, luego será el Parque Alhambra y esta serie de manzanas que van llegando a la Gran Vía y que cruzaban al otro lado, que luego fueron derribadas. Este plano se llama, para el que quiera, se llama planimetrías y lo que refleja, fijaros, está la Gran Vía sin hacer, lo que da es muchos datos de las casitas que había, de los nombres. Aquí tenemos también el canal de la Infanta, está ahí dibujado como en verde. En fin, el que quiera puede ¿veis? Los terrenos de la exposición, o sea, aún no está hecha la exposición universal. Bueno, el que quiera puede entrar en este, se llama planimetrías. Este es un plano muy bonito, se llama 1.25.000 primera edición, ya realmente es la ciudad moderna de finales del siglo XX. Es un plano de los años 70, se acaba en el 80, en fin, refleja ya bastante lo que es nuestra ciudad, pero aún, como veis, aún está el cuartel de Lepanto, aún, como veis, sí que han desaparecido ya estas casas de aquí, ya se han construido estos bloques de aquí, ya es bastante moderno, pero veis, aún está sin construirse el centro comercial, y como veis, aquí aún queda mucha industria que luego va a ir desapareciendo. En fin, el resto, como veis, se parece mucho a lo actual. Por aquí el instituto, sabemos si está residencia de ancianos, falta aún, pero bueno, vemos un poquito la evolución de la ciudad en el siglo XX. Y esta es la comparativa. Fijaros, este nudo ya ha sido resuelto de manera sencilla. Aquí ya está, este es el plano SEMA actual, que tiene muchas escalas. Podéis ir profundizando hasta un 95.000, este sería un 50.000. Ya está hecho el centro comercial, como veis. Está hecha Plaza Europa. Está hecha la Ciudad de la Justicia, que aquí estaba el cuartel de Lepanto. En fin, ya veis cómo ha ido cambiando. Se han vaciado algunas grandes empresas. Ya las viviendas empiezan aquí, esta empresa ya se ha construido ya esta plaza preciosa que se hizo en Hospitalet. Bueno, como veis, la trama sigue, pero ya poco a poco se va completando y se va. Aquí, fijaros, ha surgido esta preciosa plaza triangular que la vamos a ver enseguida, en
límite de estas manzanas, y vamos a hacer el recorrido más o menos desde este límite de la iglesia de San Isidro, viniendo por aquí, volviendo luego por aquí, viendo un poco todo este entorno, y luego acabaremos más o menos en este punto de aquí. Aquí lo tenemos más detalladamente. Recordáis que en las últimas lecciones empezábamos aquí, habíamos visto esto sin acabar de verlo, que lo veremos en la siguiente lección. Vamos a acabar aquí, vamos a hacer este recorrido. Partiendo de aquí, vamos a recorrer la Ciudad de la Justicia, veremos esto, volveremos, seguiremos el Parque de la Alhambra, y luego iremos entrando en estas calles hasta este punto final, en que ya lo dejaremos para la siguiente lección. La otra acera la veremos desde lejos, pero no lo dejamos también para otra lección. Aquí iremos, por tanto, nuestro recorrido de hoy. Si hemos ido recorriendo Hospitalet con franjas, pues hoy nos toca un punto tan importante, en cierta manera, de choque de dos tipos de urbanismo. Eso lo vamos a ver muy bien. Fijaros, si hasta ahora habíamos estado viendo este urbanismo de manzanas largas que seguían los viejos canales de riego y que habían generado una ciudad al final muy bonita, una ciudad de una escala muy amable, con espacios sorprendentes, espacios triangulares, espacios que se generaban arbolados, el carrilet. Era una ciudad al final muy acogedora, muy viva, muy rica, muy variada. Ahora se va a producir el choque con otro tipo de ciudad. El choque con la ciudad que un poco va a nacer al amparo de esta gran vía, con estas actuaciones de grandes bloques del movimiento moderno. El movimiento moderno fue un movimiento que nace en Europa en los años 30, que triunfó con la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial y que destrozó la ciudad. Hay que decir, es el movimiento que defendía Le Corbusier, apostaba por la vivienda, primaba la vivienda respecto a la ciudad, quería viviendas con todas las piezas más o menos exteriores, las imaginaba en una gran pradera verde, rompió la mezcla que tenía la ciudad de comercio, de industria, de vida, la rompió totalmente y creó barrios que solo eran residenciales, expulsó a la industria de la ciudad, expulsó al comercio, a centros comerciales, bueno, mató la ciudad y destruyó todas las ciudades de Europa, también las de América, en fin, él destruyó todo el urbanismo que hasta entonces había generado maravillosas ciudades. Ellos habían conocido viviendas muy inhóspitas, muy interiores, sin luz, y pues arremetieron con la destrucción de todo eso. Le Corbusier, ya sabéis que proponía derribar todo París, como también habría propuesto, creo, derribar todo Barcelona. Y bueno, este es el urbanismo que triunfó con la victoria de Estados Unidos y Rusia en la Segunda Guerra Mundial, porque el urbanismo por el que apostaban los imperios, por así decir, los imperios del nazismo, el fascismo y también las arquitecturas europeas de un neoclasicismo moderno, era una arquitectura en una ciudad mucho más tradicional, mucho más ordenada, geométrica, basada en parte en la manzana. Ahora lo vamos a ver porque vamos a encontrar restos de las dos civilizaciones. Por eso es tan importante esta charla, porque es el contacto entre esta ciudad y esta otra ciudad. Hay quien nos dice que si todo esto hubiera sido idéntico a esto, pues también habría sido una ciudad más monótona. Bueno, puede que tenga razón, que efectivamente los tiempos van apareciendo con nuevas formas de ciudad, de urbanismo, de arquitectura. Bueno, lo vamos a ir viendo. Empezamos por esta pequeña isleta donde está la iglesita de San Isidro, que es casi el último testimonio de este viejo Hospitalet. Estos bloques ya son Barcelona, y aquí teníamos esta pequeña, esta avenida que separaba esta iglesita y este edificio, lo separaba del Hospitalet tradicional. Hemos propuesto que esta avenida pase a ser esta, es decir, que esto se unifique con esa manzana. Ahora lo vamos a ver. Esta es la pequeña iglesita de San Isidro. Esta es su parte trasera. Y aquí tenemos el límite entre Barcelona y Hospitalet. Fijaros que ya ahí empieza a emerger un mare magnum de edificios, todos idénticos, solo cambia el color, y que empieza, como veis, a romper absolutamente cualquier referencia que tengamos, cualquier eje que imaginemos, cualquier alineación que nos acompañe, y empieza a crearse, como veis, un caos de formas muy inhóspito, que habla un poco de un mundo muy inhumano, y es el que vamos a ver. Al lado tenemos un edificio interesantísimo, aunque sea Barcelona, porque este representa lo que era la Europa anterior a la victoria de los aliados. Es decir, era la Europa cosmopolita de los años 30,
donde había una arquitectura ya moderna, pero que estaba mezclada con un cierto clasicismo muy monumental, lo que yo he llamado en otras charlas la arquitectura cosmopolita, y que había creado una ciudad fantástica. Es verdad que tenía sus problemas, que había muchas viviendas interiores, que generaban manzanas de una altísima densidad, pero era una verdadera gran ciudad. Esto es lo que va a desaparecer con la guerra mundial, con la victoria de Estados Unidos y de Rusia. Todo este urbanismo va a ser truncado porque esto representa la vieja Europa, que es la que queda derrotada en la Segunda Guerra Mundial. Fijaros que aquí tenemos un solar que es importantísimo. ¿Por qué? Porque ahí veis cómo este es el urbanismo de la vieja Europa, de calles, cuya arquitectura va acompañando la calle, va generando un ambiente muy acogedor a pesar de su escala. Y esta manzana es una transición hacia el urbanismo más moderno. Entonces nos preocupa mucho cómo se actúa aquí, por si adopta esta tradición o si adopta la nueva tradición. Entonces nos da miedo porque la arquitectura nueva renuncia muchas veces a las terrazas o es más fría, no tiene este juego de escalas que tiene la arquitectura antigua. Veremos qué es lo que pasa. Pero aquí vemos ya este primer edificio, que es el edificio que aún tiene un poco de salvación, pero vemos cómo es una arquitectura absolutamente inhóspita, no tiene ningún gesto hacia la ciudad, hacia la calle. Realmente es una especie de juego de niños. Es como si hubiera colocado unas piezas de piedra de distintos colores y hubiese jugado tirándolas en el espacio. Esto, en mi opinión, esto no es arquitectura, esto es escultura. Alguien puede decir, bueno, son piezas muy interesantes. Sí, como esculturas pueden ser muy interesantes. Y luego veremos, hablaremos más de ello, pero esto destroza la ciudad. La prueba es que todo el entorno donde se ha actuado ha matado la ciudad clarísimamente. Fijaros, esta es la pieza, la vemos ahora por delante, donde efectivamente tiene un orden, tiene una composición muy ordenada. Le falla el no saber responder a la ciudad, porque hacia el cielo parece que quiere responder de alguna manera. Y como aquí tenemos esta ciudad tan estupenda realmente, con esta escala, fijaros cómo reacciona muy distinto en donde tiene la acera y la ciudad, pues si incorporamos este jardín a esa acera, y entonces sí que habremos salvado este edificio, lo habremos incorporado a nuestra vieja ciudad, porque tiene empaque, tiene presencia, tiene serenidad, es bonito. Solo le falla esa abstracción tan brutal que tiene. Aquí tenemos otro bloque de una tremenda altura excesiva, ahora vamos a ver que es una operación de una densidad brutal, que no sé cómo se pudo consentir, pero sin embargo la arquitectura es interesante. Fijaros que tiene sus terrazas, tiene su juego de dos materiales. Ya luego veremos cómo son viviendas que tienen dormitorios a patio, pero bueno, al final crea un lienzo. Lo que pasa es que, como veremos, no ha seguido ninguna alineación y si alguna posibilidad tenía de haber generado vida en estas aceras, dependía de qué se hacía en el solar del cuartel de Lepanto. Y realmente veremos cómo entre los dos han matado la ciudad. Aquí tenemos cómo asoman estos grandes edificios sin respetar para nada la alineación que venía por aquí, que era del camino del medio. Como veis, son edificios que van girando, no se sabe bien a qué responden, sus distintas alturas. Es un juego de esculturas, es una especie de Stonehenge, de verdad, de piezas gigantes macizas. Bueno, aquí te volvemos a tener. Y fijaros, quería enseñaros porque allí se ve esa ciudad más densa, más ordenada, aunque es la zona donde aún el ensanche ya se ha roto, pero fijaros qué gran ciudad se adivina ahí. Ciudad espléndida. Tenemos este absurdo que hacen los ayuntamientos de meter el tráfico así para ahorrarse un semáforo, cosa absurda porque siempre al final hay un semáforo. Esto mata muchas veces la ciudad. Aquí dependemos de lo que se haga en esta gran manzana, pero podríamos decir que en cierta manera esta calle está salvada. Pero fijaros aquí, qué inhóspito es todo esto. Nos recuerda a Nueva York, las grandes ciudades de Canadá, nos recuerda unas ciudades absolutamente inhóspitas, sin ningún sentido. A pesar del arbolado, a pesar de la urbanización, no hay vida aquí. No se ha respondido en absoluto a la ciudad. Parece desastroso. Fíjate que estos edificios son interesantes, son bonitos, pero estos han matado la ciudad. Fijaros, ¿esto qué es? Esto no es arquitectura, esto es escultura.
En el siglo XX-XXI, los escultores, en vez de hacer figuras, se dedicaron a jugar a arquitectos, a jugar al espacio. Y los arquitectos se han dedicado a ser escultores. Y aquí lo tenemos. Esto alguien puede decir, sí, son unas piezas muy bonitas, de color, muy ordenadas. Pero esto no es arquitectura. La arquitectura se hace para que los hombres sean felices. Y aquí vive gente, trabaja gente, pasea gente, sufre gente. Esto es monstruoso, de verdad. Me parece monstruoso. Ahí tenemos este eje donde nos recibe un edificio. No sabemos por qué este edificio quiere marcar este eje, que es una frontera Barcelona-Hospitalet. Pero bueno, por lo menos ha seguido la alineación de la Gran Vía. Eso ya en sí es bueno. Veis otro de los espacios. Cabe mayor desolación. Aquí tenemos este, que os decía, es como una especie de menhir que está marcando el eje. Fijaros, por ejemplo, en la mirada hacia Barcelona, que tenemos, sí, dos torres, pero que son como que marcan la puerta de la ciudad. Yo creo que está muy bien. Sobre todo porque allí se ve ya una alineación, ¿veis? O sea, ya los edificios acompañan la calle, ya es una ciudad tradicional, una ciudad europea. Aquí, sin embargo, a partir de aquí, nos da mucha pena que a partir de Hospitalet, primero, se ha soterrado el tráfico, lo cual no le veo ningún sentido, porque deja de ser entonces una avenida, deja de ser una ciudad. ¿Qué sentido tiene soterrar el tráfico? Bueno, quería ver la comparativa con Hospitalet. ¿Habéis visto en Barcelona, cómo os vuelvo a poner, cómo se veía ya la alineación de los edificios, la serenidad que imponían estas torres? Pues, sin embargo, fijaros aquí. Ningún edificio está mirando a la Gran Vía, todos le están dando la espalda, ninguno ha seguido su alineación, ni un lado ni otro lado. Qué mala suerte ha tenido Hospitalet, la verdad. Y además se le ha soterrado el tráfico, convirtiendo esta avenida en una autopista, en una semi-autopista. Y yo me pregunto, ¿de qué sirve soterrar el tráfico? ¿Admitiría, por ejemplo, Barcelona que en el Paseo de Gracia hiciéramos esto? ¿O que lo hiciéramos en la Rambla? ¿O que lo hiciéramos en la Diagonal? Nos dirían que no, que antes más vale suprimir algunos carriles o que el tráfico darle salida por otro punto antes que hacer esto, porque esto mata cualquier avenida. En cambio, el pobre Hospitalet lo ha sufrido. Una inversión gigantesca. Digo, ¿qué problema hay que aquí entren 5, 6, 7 carriles de vehículos? Es vida, si están entrando aquí, si aquí están parando ya en el primer semáforo, pueden decir, sí, pero aquí ya se han logrado distribuir a través de esta semirronda. Bueno, tienen razón, pero ¿y pasa algo que este atasco que se va a producir aquí esté aquí? Existe ahora la tendencia de prohibir que el coche entre en la ciudad. Y el coche es un elemento de diseño que puede ser muy bonito, es un elemento de vida, de color. También el que va en el coche quiere ver el Hospitalet, quiere ver el centro comercial, quiere ver cómo es la ciudad. No se merece que lo metan en... ¿Para qué? ¿Qué estamos ahorrando? ¿5 minutos de un semáforo? Para generar estas plazas, que realmente ¿quién usa estas plazas? Que son puentes sobre esta enorme vía de tráfico. Yo creo que esta inversión hecha con la mejor de las intenciones, pues con el tiempo va a tener que volver a superficie, sin ninguna duda. Porque esta será una avenida como debe ser, una avenida que una las aceras, que una los barrios, que unifique, más que este foso tremendo. En fin. ¿Veis? Esto es el monolito que hemos visto. Estos son los edificios del movimiento moderno, donde eran muy funcionales, con su caja de escaleras, y que, como veis, olvidaban la ciudad, daban la espalda a la ciudad. Y estos son otros también de ese mismo movimiento moderno, que, como veis, ahí da los aseos, da a la Gran Vía, nada menos que a la Gran Vía de Hospitalet. Y aquí tenemos esto. ¿Qué aporta esto a la ciudad, este soterramiento? ¿Qué nos aporta esa plaza? ¿Quién usa esta plaza? Bueno, y enfrente tenemos el mismo problema. Este podría ser un espacio de vida. Pues fijaros, ¿qué son estas piezas? ¿Qué espacio generan? ¿Qué vida quieren crear? Esto no tiene ningún sentido, es un urbanismo sin ningún sentido. Es un juego de piezas, como de una escultura, como digo, como Stonehenge, una serie de piezas en el espacio que el arquitecto ha entendido que dialogaban entre sí y por supuesto que daban la espalda a todo lo que era
alrededor. Como veis, solo esa se puede salvar gracias a que, de cierta manera, este eje la atrapa y quizá esta manzana la apoye, pero estas no tienen solución. Es un urbanismo autista. Fijaros que ahí teníamos el cuartel de Lepanto. Digo, ¿por qué esto no se restauró? ¿Por qué no se rehabilitó? Ya sabemos que no tenía capacidad, pero fijaros qué arquitectura, era espléndida, espléndida. Aquí se podían haber metido una parte de los juzgados y sí, haber ampliado con alguna torre por detrás. Pero este era un edificio que quería esta gran vía, que la trataba con toda su dignidad. No sé, creo que, fijaros que yo he visto muchos cuarteles, por ejemplo, en Santiago los cuarteles se han transformado en oficinas de la Xunta de Galicia, fantásticos. En Valladolid, en muchos sitios los cuarteles se están convirtiendo en edificios dotacionales maravillosos, porque es una arquitectura espléndida. Creo que Hospitaliz hizo muy mal, o no sé si fue la Generalitat quien hizo esto de derribar estos edificios tan fantásticos. Este era un edificio pues ya histórico, la historia de la ciudad. No se merecía desaparecer así. Sobre todo para dar paso a estos verdaderos monstruos. Claro, esto sí que es ciudad. Esto sí que es arquitectura. Esto sí que va a dar vida a la calle, a la ciudad. Es el único gesto de vida que encontramos en toda esta actuación. Me parece monstruoso, de verdad. No giran respecto a qué, respecto a un punto misterioso ahí, sin dialogar con nadie. Alguien puede decir, bueno, es buena arquitectura. Bueno, ¿de qué me sirve? ¿A qué se llama buena arquitectura? No, es un juego de esculturas, un juego espacial del arquitecto que no le ha importado nada más. Tenemos este y parece que habría dialogado, pero ya veis qué diálogo. Y cuando uno ve esto, recuerda, el que quiera saber, es la arquitectura de Ur. Si alguien quiere saber cómo era la arquitectura de Ur, puede ver mi charla sobre historia de arquitectura en Mesopotamia. Y efectivamente, esto es emocionante. Uno lo ve, estas piezas repetitivas, monótonas, bajo el cielo. Pero ¿esta qué arquitectura la producían? La producían los grandes imperios de una crueldad tremenda. Mesopotamia eran grandes imperios de la mayor crueldad que se puede conocer. Lo mismo era lo que produjo el capitalismo en los años 20. Los grandes rascacielos, Art Deco, reflejaban muy bien esa transformación del hombre en un autómata, en un puro esclavo. Lo mismo que hacía la arquitectura soviética. La arquitectura refleja lo que quiere, refleja muy bien la sociedad que expresa. Y esta es una sociedad de esclavos, de autómatas, sin personalidad, idénticos, repetitivos, monótonos. Efectivamente refleja un imperio, como puede ser quizá nuestra época, un imperio donde el hombre no representa nada, donde probablemente el Estado lo es todo, o la maquinaria diabólica de la justicia. Quizá en eso esté muy bien. Quizá refleje lo que es la justicia, la maquinaria inhóspita diabólica y que realmente no sirve para nada. Y aquí vemos esta calle que podía haber tenido su ambiente y estos aparcamientos que se consideran los protagonistas y que con estas entradas tan majestuosas matan la ciudad. Yo creo que a un aparcamiento hay que entrar sin que uno lo note, sin darse cuenta a la ciudad de que hay un aparcamiento. Lo vimos en esa plaza de allí, como el aparcamiento, que probablemente sea el esquema funcional y perfecto, pues normalmente para la ciudad no lo es. Ya veis que esto se ha comido la calle. ¿Había alguna posibilidad de que aquí hubiese creado una vida? Muy poca, la verdad. Porque este, como veis, no deja posibilidad de generar vida. Y este, con esta escala tan desmesurada, pues quizá tampoco. Fijaros que ahí enfrente teníamos esa actuación que vimos tan bonita de la plaza con el jardín, o los bloques que, de cierta manera, creaban ciudad porque hacían baja y entrepiso con una escala. Añoramos eso, la verdad. Porque aquí tenemos esta pieza. Bueno, no quiero enfadarme más. Y aquí tenemos estos gigantes que también asoman, como veis, sin ningún diálogo con ese espacio. Vamos a ver de dónde provenía este era el camino del Mig. Recordáis que aquí habíamos visto en la lección anterior este gran frente, ahí hay un edificio interesante. Y bueno, como veis, procedían de una ciudad de baja más 4, baja más 5. Teníamos esta preciosa plaza con Mercadona, donde ahí vemos edificios que generan ciudad,
crean ciudad. Ellos dejan paso luego a edificios más bajitos detrás, pero esta es una ciudad fantástica. Puedes decir, no, no es una arquitectura espléndida, hombre, no, igual no, pero ¿veis? Reaccionaban ante el cielo con ese escalonamiento, reaccionaban ante la ciudad con baja y entrepiso. Bueno, es la ciudad que amamos, la verdad. Aquí, como veis, tenemos ese instituto, luego hay una residencia de ancianos y luego llega esta actuación. Fijaros que, como he dicho, no es una mala arquitectura, es amena, está muy bien construida, usa dos materiales, son tonos muy bonitos, pero su problema es la densidad. Fijaros que son viviendas, aquí las veis, donde suelen tener 2, 3 piezas a fachada y otras 2 a patio interior. Aquí veis, esta es un poco distinta porque aquí viene otra vivienda con su terraza a este lado y estas ya son simétricas y tienen su patio donde da. Es decir, es una arquitectura que por un lado es bonita, fijaros, tiene sus terrazas, y ya apuesta ya por no la vivienda pasante del movimiento moderno, sino que este fue un invento español en que se llamaba el bloque 25, es decir, que unía dos viviendas pasantes, las juntaba y como se quedaban sin luz, creaba pequeños patios para los dormitorios. Esos pequeños patios en este mundo actual son insufribles porque con todo el ruido que tienen las viviendas, la música, y si tienes que ventilar la habitación es imposible dormir. Es decir, fue una solución de promotores que lograba muchas cosas. Lograba que con un solo ascensor atendías a 4 viviendas, lograba que las calles fuesen la mitad, porque claro, este bloque separado en 2 bloques genera pues el triple número, 2 veces más de calles. Es decir, que era urbanísticamente muy barato, constructivamente muy barato y se sacrificaban probablemente 2 dormitorios, a veces la cocina, que eran los que daban a ese patio de vecinos. Y eran patios mínimos, una dimensión mínima de 3 metros por 3. ¿Veis? Aquí se ha aprovechado para colocar vivienda, dando también aquí. Es decir, como veis, aquí lo veis muy bien. ¿Veis? Son como 2 bloques de viviendas pasantes de 12 unidas y forman el bloque 25. Que como veis, ahí, esto es un bloque que yo creo que es un invento español, invento sin duda de los promotores, para lograr duplicar la densidad de sus construcciones. Y esto, como veis, esta zona sin luz, pues no se puede entender. Entra alguna vez aquí la luz, entra aquí alguna vez el sol. Es una pena porque pudiendo haber sido una actuación bonita, bueno, aquí veis lo que os digo, ¿veis? Son bloques donde la mitad de las viviendas, pues ahí tiene 2 dormitorios o la cocina y un dormitorio. Es como si hubieran unido 2 bloques lineales, ¿entendéis? Con lo cual, ¿qué se logra? Pues que el bloque de ascensores, que es este, atiende a 4 viviendas, las notáis aquí por las ventilaciones de baños, con lo cual ahorramos la mitad de los ascensores, la mitad de las escaleras. Ahorramos también mucha fachada, porque si esta vivienda hubiera dado al exterior, todo esto sería fachada, mientras que así esta es una fachada a patio que puede ser sin más un enfoscado. Y luego ahorramos la mitad de las calles, porque si aquí hubiéramos tenido 2 bloques, aquí habría aparecido una calle o un jardín, todo eso lo ahorramos. Y este es el que se llama bloque 25, que equivale un poco a las torres de 4 viviendas. Bueno, aquí hay más, aquí milagrosamente ha logrado sacar 6 viviendas, o quizá más, sí, yo creo que 6 viviendas, aquí 4. Es decir, como veis, una densidad brutal. Y además, con esta altura, pues una salvajada, porque vamos a negarlo. Aquí volvemos por esta calle para que volváis a ver, bueno, eso. Y en el interior, pues es una pena, porque había espacio, ¿sabéis?, para haber generado un espacio bonito, pero bueno, la excesiva altura ha hecho que no pueda ser. Aquí tenemos otra pieza, ya una pieza de oficinas, y nos despedimos ya de esta ciudad. Seguimos por la Gran Vía y ahí vemos ya la actuación de Plaza Europa, un urbanismo que bueno, ya nos tocará. Y aquí tenemos la línea de metro. Fijaros, es fascinante, tenemos aquí el metro nada más y nada menos, pero que es un metro un poco raro. Es el metro, yo os lo dije en la lección anterior, a mí me da la impresión, cuando uno ve este plano, que todo ha sido una liada tremenda. Fijaros, por un lado, la Generalitat ha llamado a sus líneas igual que si fueran líneas de metro, y no lo son. Son líneas distintas al metro. Es un ferrocarril antiguo, tradicional, vía métrica, que era un ferrocarril que iba
al interior de Cataluña. Fijaros, esta esta es la línea del Carrilet, el ferrocarril que iba a Igualada, que iba a Manresa, que iba hasta la Sierra del Cadí. Entonces, bueno, le llaman como si fuera línea de metro, pero el color no coincide con la línea. Primera confusión. Luego, como veis, en muchos momentos pasa muy cerca o muy paralela a las líneas de metro y, por desgracia, acaba solo en Plaza España. Ahora ya quieren que una con la otra línea de los ferrocarriles de la Generalitat, que era la línea que se iba hacia el Vallès, hacia Terrassa, Sabadell. Pues sí, son líneas que iban a las ciudades de Cataluña. Entonces, claro, pretender que estas sean líneas de metro, con el tiempo, bueno, en Valencia lo han hecho, en el País Vasco la línea 1 de metro era una línea de este tipo, pues hagámosla líneas de metro, convirtámosla en líneas de metro, pero con anchos de metro, con trenes metro y con disposición de metro, y unámoslas al metro. Porque esta situación intermedia en que ni es metro, ni es ferrocarril de cercanías, ni es, no sé, me parece muy confuso. Y aquí tenemos el problema de esta línea, la línea 9 en línea 10, como buena intención, la idea es que sea una línea circular que acabe uniendo de manera circular la ciudad. Pues sí, pero tiene cosas raras. Por un lado, aquí luego se marcha hacia Cantries, ya lo hemos visto. Digo, ¿por qué no atravesó directamente toda la zona más densa de Hospitalet? No sé, hay cosas que nos extrañan mucho. Por ejemplo, esta línea de la feria del aeropuerto, todo el mundo opinaba que esta línea tenía que haber ido al corazón de la ciudad, porque uno que llega en avión, de negocios, de incluso turistas, quieren que la línea del aeropuerto siempre ha sido la línea que era la primera línea, la línea que tenía que haber sido probablemente la línea 1. Pero no, resulta que esta es la línea que rodea los barrios más periféricos de la ciudad. Pues primera decisión extraña, porque tenía que haber sido al revés, ¿no? Esta es una línea que une barrios obreros, que une gente que se traslada a su trabajo, pero la línea del aeropuerto tiene que ir al corazón de la ciudad. Entonces, uno del aeropuerto que venga a una reunión de negocios o un turista, como veis, tiene que hacer transbordos para poder llegar al corazón de la ciudad. No sé, me diréis que estoy metiéndome en cosas que no sé, pero me parece un tanto confuso este plano e indica una cierta confusión en las decisiones que se han tomado. Bueno, aquí tenemos enfrente, lo veremos en otra lección, pero fijaros, esto es el bloque 25, bueno, más que 25, donde veis, son viviendas que realmente están dando hacia aquí y los dormitorios hacia adentro, hacia pequeños patios, y como veis, pues son bloques muy densos, muy potentes, y fijaros, pues que están girados respecto a la Gran Vía, no les importa nada la alineación de la Gran Vía, no les importa nada la ciudad, la prueba es que crean estos paredones que se transforman en anuncios. Esto es la mayor degradación que puede haber en una ciudad, que sus edificios se transformen en anuncios. Bueno, ahí vemos cómo van todos ellos girando. No es que sean malas viviendas, porque al final son exteriores y luego dan a patio, 2 dormitorios o 3. Pero como veis, tienen vivienda en planta baja, es un desprecio total por la ciudad, una pena. Que veis, allí vemos la alineación de Barcelona, acaba Barcelona y empieza la ruptura de la alineación de Hospitalet. Como si Hospitalet tuviera, quizás que no confiaban en que esta hubiera sido una gran vía como la de Barcelona. Aquí vemos que se está conformando un espacio un poco más regular. Y bueno, sigamos. Aquí tenemos la entrada del metro, este edificio de oficinas, que bueno, es interesante. Y un gran parque. Parque Alhambra, que es curioso, lo hemos tratado de buscar cuál es el origen de este parque, en un punto tan curioso, porque era el final de estas manzanas, era un poco el final de Hospitalet en este punto, teníamos aquí el cuartel, que había una fábrica, es curioso, si sería un jardín, de un chalet, pero veis, pero bueno, viene muy bien este parque. Aquí lo tenemos también aún sin conformar, ¿veis? Aquí había una gran fábrica donde se hicieron las viviendas. Bueno, se ha ido completando. Aquí lo hacemos en fotografía, ¿veis? En esta fábrica se han hecho esas viviendas que siguieron esta alineación, casi copiaron la alineación de las naves, el cuartel Moncada con su pista, una pena que no se hubiera. Aquí tenemos esta plaza tan importante para Hospitalet, esta es la actuación de esa plaza tan bonita, jardín. Bueno, y aquí tenemos el final de estas
parcelitas que iban llegando y como el germen del Parque Alhambra. Probablemente el jardín de un chalet, de una... Aquí tenemos un edificio fantástico, precioso, ya lo veis, fijaros, tiene la escala, que en cierta manera es la escala de Hospitalet, que es el baja más 4, y luego tiene un elemento que la eleva. Fijaros qué bonito, qué delicadeza en su diálogo con una escala más bajita que viene de la ciudad y una escala más alta que mira a la avenida. Me parece fantástico. Y aquí, por supuesto, una preciosa gasolinera en los puntos clave de la ciudad. Mirad qué está pasando con respecto a la ciudad de la justicia. Pues que este ha seguido la alineación, ya lo veis. Ha dialogado con la Gran Vía. Ha creado una planta baja, amplia, generosa, abierta a la Gran Vía. Como luego hará es el hotel. Y sobre todo, ahí es paralelo, la mira, la quiere. Esto es la ciudad, esta es la ciudad europea. Esta era la ciudad española, la ciudad catalana, la ciudad mediterránea, que fue destruida por los pensamientos centroeuropeo o anglosajón. ¿Veis? Solo estos dos edificios son los únicos nuevos que han respetado la alineación de la Gran Vía. Los únicos. Y fijaros que son los únicos que han logrado vida a sus pies. Aquí, a partir de ahí, surge esta calle. Aquí vemos un edificio un tanto extraño, demasiado frío, una arquitectura poco europea. Y allí vemos ese frente que podía haber sido un gran frente si hubiera tenido menos densidad, si hubiera tenido menos altura, dando a este precioso parque. Claro, es que este es un parque que ha quedado un poco aislado de Hospitalet, bueno, porque está el instituto y está la residencia de ancianos, y eso ha sido una pena. Bueno, aquí vemos este edificio un tanto extraño, un tanto frío, y ahí ya aparece la vida en forma de terrazas, y esto pues es, aunque hay terrazas más o menos tratadas con cariño, pero bueno, una terraza siempre es un elemento en que la arquitectura muestra un diálogo con la ciudad. Ahí tenemos ese frente, podría haber sido un gran frente, bueno, y fijaros que hay edificios con ordenanzas de los 60 que tenían este esquema que os he dicho muchas veces, que habla de una ciudad cosmopolita, de crear una altura mayor en respecto a la acera, y luego, como veis, una altura que se dio, que quizás sí que fue excesiva para el Hospitalet interior, que aquí ya ha sido ajustada con las nuevas ordenanzas. Aquí tenemos el instituto. Nos da pena a veces que estas dotaciones, como veíamos en el polideportivo en la lección anterior, sean con materiales tan fríos, tan inhóspitos. Esto también ha sido una moda que ha venido de Europa, los arquitectos suizos, donde todo era frialdad, los tonos negros, grises que habéis visto en tantos hoteles. Una época un poco triste, la verdad. Ahí tenemos ese magnífico edificio. Fijaros, los buenos arquitectos se notan en las cubiertas, en cómo logran unificar las cajas de ascensores, las ventilaciones de los baños y cocinas. Y veis, pues ha creado un frente precioso para esta plaza, que es una plaza que ha nacido por sorpresa, pero es una plaza muy bonita. Allí tenemos este frente, aquí estaba esta escuela, y allí vemos el edificio que podía haber sido un buen final para este eje. Y aquí vuelvo a enseñaros estas viviendas para que veáis cómo aquí, que está la residencia, pues hay puntos críticos. La residencia lo podemos entender, pero a partir de ahí un momento, ¿por qué este parque no queda unificado con una acera, con estas viviendas? Se suprimen estos coches y estas casas dan al parque para generar una acera, pues que podría haber generado aquí vida, comercio. Esto es un poco absurdo, ¿no? En mi opinión. O sea, yo creo que esto ya debe incorporarse a la ciudad. Si no, este parque corre el peligro de no ser utilizado, porque da a la Gran Vía y la Gran Vía no tiene ahí excesiva vivienda. Entonces es un parque que queda un poco olvidado para la ciudad. Como pasa aquí, fijaros esto, qué tristeza, este espacio sin ningún árbol, sin ningún gesto de cariño, de una ciudad muy inhóspita. De aquí llegamos enfrente, hemos tenido la suerte, yo no soy partidario de los centros comerciales, pero reconozco que hay determinados barrios donde no ha habido comercio en planta baja, porque no se le ha permitido, donde un centro comercial salva la ciudad en esos puntos. Y este yo creo que salva la Gran Vía, que había quedado tan desasistida por la arquitectura. Bueno, aquí vemos este espacio tan bonito, fijaros que fantástico. Aquí quería mostraros porque ahí llega, ya os lo habéis visto, tenemos la estación de ferrocarriles de la Generalitat. Y fijaros que es
Esto está un poco exagerado, da la impresión que son muchas líneas. Realmente esta es la línea de Manresa que se unía con la línea Igualada en Martorell y que fue un ferrocarril muy interesante. Fue un intento catalán de crear los ferrocarriles que llegaba a todo el corazón del Llobregat, al corazón de la provincia de Barcelona. Fantástico. Luego perdió líneas que llegaban casi hasta el Cadí y que ahora se está pensando recuperar. Bueno, al final es, como veis, como si fuera una línea de cercanías, pero que en otras autonomías se han transformado en líneas de metro. Por ejemplo, en Vizcaya, esta línea, una línea muy parecida, iba hasta el mar, hasta Plencia, y se transformó en la línea 1 de metro, que ha sido un éxito absoluto. No se ha atrevido el gobierno vasco a hacerlo con las demás líneas, porque hay siempre lucha de competencias entre el metro, que es más urbano, y las diputaciones, en este caso la Generalitat, porque parece que la Generalitat pierde competencias y pierde estas líneas. Yo creo que no. Yo creo que estas líneas tienen que ser ya unas líneas de metro. Y eso me refiero ya con anchuras de metro, con trenes de metro, con tensión de metro. Hay que asumir eso. En Valencia lo han hecho muy bien, lo han transformado en líneas de metro. Porque si no hay demasiados organismos. Tenemos por un lado a Renfe, que es un organismo estatal, con cercanías, aquí llamadas rodalías, que viven su vida al margen totalmente de los ferrocarriles de la Generalitat, al margen del metro de la ciudad. Al final hay una lucha de tres competencias y es una pena. Bueno, aquí como veis, yo tenía mi duda porque este seguía el carrilet y pienso que tenía que haber seguido soterrándose, haber seguido el carrilet, porque era una calle de mucha densidad en Hospitalet. Pero no, decidieron a partir de San José que girase hacia el sur para atender pues, a la feria, que aún no estaba, bueno, a la ciudad de la justicia, es decir, acercarse hacia la Gran Vía. No sé si fue acertada esta medida. Al final acaba en Plaza España, antes acababa en Mahoria, y ahora ya se habla por fin, después de 150 años, se habla de que esta línea pueda enlazar con otras líneas de la Generalitat, con la línea que viene de Tarrasa, pues ya era hora, señor. Porque claro, ¿de qué sirve esta línea que te acaba en Plaza España? Que es prácticamente casi, aún no estás entrando en Barcelona, casi es un borde de Barcelona, ¿no? Y claro, pues hay que lograr que, yo creo que la solución sería que estas líneas de la Generalitat pasaran a ser metro, sí, aunque, pues sí, ¿por qué no? Pues sí, el metro llega hasta todas las líneas donde llegaban los ferrocarriles de la Generalitat, a Terrassa, Sabadell, del Vallès, por supuesto, ¿por qué no? Al fin y al cabo son líneas gestionadas por entes muy parecidos y podrían integrarse en la red de metro de Barcelona, por supuesto que sí. Bueno, aquí os lo quería mostrar mejor cómo estamos en la parada de esta parada de aquí, Ciudad de la Justicia era el metro, la línea 10, y aquí estamos en este punto de aquí, a 2 paradas ya de la Plaza España. Ya veis, con la posibilidad de conexión con la línea que pasaba muy cerquita en la Ciudad de la Justicia, esa misteriosa línea 9, línea de 10, que son líneas sin conductor, a mí me dan un miedo tremendo. Bueno, fijaros qué bonito es este espacio. ¿Veis? Esto es querer a la ciudad. Esto es el hecho, aunque sea un edificio, no sé si es de oficinas, de qué es, el hecho de que tenga su terraza como dialogando con la ciudad, fantástico. Es como lo opuesto a los edificios de la Ciudad de la Justicia. Y luego ese gesto tan bonito, más asimétrico, de generar un espacio de más altura, porque aquí tenemos la Gran Vía. Perfecto. Mirad qué bonito esta fotografía, es una preciosidad. Alguien dice, qué ciudad tan fantástica debe ser esta. Por supuesto, en estas dobles líneas de acacias, fantástico. Ahí tenemos otro edificio que también ha respondido muy bien, y aquí aparece el giro de esas manzanas antiguas que seguían los viejos canales. ¿Veis? El edificio del hotel. Perdonad si me estoy alargando mucho. Y aquí aparece, veis, estos edificios que responden a las viejas parcelas del regadío del Bajo Llobregat. Como veis, otra fotografía muy bonita. ¿Veis? En cuanto se trata con cariño a la ciudad lo agradece y la vida va ahí. ¿Veis? Aquí se produce ese choque entre la alineación de los canales y la alineación de la Gran Vía. Se nota en estos dos edificios. Y aquí viene esta alineación
que, como veis, ahí veíamos lo raro que había actuado ese edificio, un poco extraño, un edificio muy serio. Aquí tenemos esta otra calle que luego veremos. Y fijaros cómo mata un poco esta calle, esta arquitectura tan dura. Una calle que tenía todas las condiciones para ser una calle muy bonita. Sí que creemos que quizá esta calle merezca ya un arbolado, un poco de cariño. Fijaros, ya la escala es muy bonita, las casas ascienden con terrazas. Estaba muy bien, la verdad. Y esta era la calle transversal, que con tipologías más antiguas, pero muy bonitas, esta tipología en que es verdad que lo sufre la vivienda porque le da la sombra a este vuelo, pero crea una escala de ciudad una escala muy bonita de ciudad. Y fijaros que es una arquitectura sencilla, pero bueno, mirar las barandillas con qué cariño están hechas. Y ahí acaba, hacia allí, ¿veis? Va bajando la escala, baja más 2, baja más 3. Y bueno, está casi amaneciendo cuando se hacen estas fotos y vemos que entra ya la luz porque son bajitas las casas de enfrente. Aquí nos preocupa mucho este porche, parece un tanto extraño esa creación de ese vacío ahí. Bueno, llegamos al hotel, y es pues muy bien actuado, muy bien, abriéndose a la ciudad. Y aquí tenemos este punto muy bonito. Aquí estas casas no siguieron la elección de la Gran Vía, sino que siguieron la alineación de las parcelas de cultivo y de las manzanas que llegaban hasta aquí, pero a la vez han mirado a la Gran Vía, como veis, con una mirada muy serena. Y al final se ha generado esta placita triangular que demuestra cómo eran las alineaciones de los regadíos y cómo fue la alineación más forzada de la Gran Vía. Pero el espacio que se genera es muy bonito. Ya lo veis, fijaros, son edificios muy respetuosos, no muy altos, baja más 6, pero que parecen más bajitos por marcar mucho la horizontal y que, bueno, han generado un espacio muy bonito. Basta ver dónde surgen las cafeterías, es que el urbanismo ha sido bueno y la arquitectura ha sido buena. Bueno, ya veis, casi, diría yo, es el último testimonio de esa vieja ciudad, porque luego nos esperan allí sorpresas muy diferentes. ¿Veis? Es un espacio muy bonito. También era verdad, es un momento muy bonito que está ya saliendo el sol por encima de las naves del lado de enfrente. Y bueno, es el Hospitalet que queremos, que nos gusta. Es una escala, quizá alguien puede decir, pues, quizá es una escala muy bajita para la Gran Vía. Igual sí, igual esto podría haber tenido 2 pisos más, pero bueno, está muy bien porque son 6 alturas, no está nada mal, ¿no? Pero ahí ya veis qué bonito actuó ese, manteniendo la escala de Hospitalet y creando en cambio un cuerpo alto que habla más de la escala de la Gran Vía. ¿Veis? Pero es muy bonita esta fotografía. Enfrente el centro comercial, ves, está saliendo el sol. Y que bueno, pues por suerte vino aquí un centro comercial. Fijaros que en la lección anterior echábamos en falta, en toda esa zona de la parada del metro que decíamos, la lección anterior, que hubiera un elemento de vida, como podía haber sido un gran centro de comercio, ¿no? Porque yo no estoy estoy a favor del comercio pequeñito, pero es verdad que cuando en esta escala ya de ciudades, mucho más vale que esté al lado de una gran avenida que de vida a la ciudad, como veíamos el de Finestrelles, que más que esté entre un nudo de autopistas, porque pues es accesible andando desde enfrente, ¿no? Y por lo cual yo creo que ha sido muy bueno ese centro. Bueno, fijaros qué bonita fotografía. Veis que no quiero abandonar este tramo de estos 2 edificios que me parecen fantásticos los dos. Y bueno, la urbanización preciosa, como pasa en general en Hospitalet. Y veis aquí, a pesar de que existe esta calle, que yo no sé si realmente hace mucha falta esta calle, o esto podría haberse incorporado ya al jardín triangular, pero bueno, se está generando la vida. Veis, es muy bonita la urbanización. Y aquí nos metemos ya por una de las calles. Fijaros, aquí tenemos plantación de 2 árboles. Eso es lo que muchas calles necesitan. A veces basta con una plantación de un solo árbol. Aquí ha desaparecido, no sabemos por qué. Aparece arquitectura con esa ordenanza de los 60 que creaba una ciudad muy cosmopolita de gran escala. Y bueno, aquí fijaros, es una casa como neogriega. Es esa arquitectura que veíamos un poco con esos balcones tan bonitos, un poco de chirico, está un poco más hostil. Y seguíamos esa calle. ¿Veis? Pues la escala es bonita, esto lo vemos con arbolado, pues gana muchísimo.
se ha urbanizado creando un mismo nivel, lo cual es muy bueno. Y veis, pues tiene una escala muy, muy amena. Casas de los años 30, esta arquitectura fantástica, en que aparece ya la ventana rasgada del movimiento moderno, pero la arquitectura no quiere perder ese clasicismo sereno, heredero de la tradición. Casas, como veis, con sueños del arquitecto, sueños casi dalinianos. Bueno, es de agradecer siempre. Fijaros, una muy bonita, mira esta casa, qué elegante es, una casa clásica, pero ya con el hueco rasgado del movimiento moderno, muy bonita. ¿Veis? Qué elegancia, fantástica, parece una casa fantástica. Y luego, pues los gestos estos de los 70, de estas terracitas triangulares que realmente mucho no se usaban porque eran muy pequeñas, pero y ahí llegamos. Bueno, esta es la casa que está declarada fuera de ordenación un tramo, que nos parece un error que hay que modificar y porque esta casa no se puede derribar, es una casa fantástica, ya lo veis. Y bueno, volvemos a esta placita, no quiero cansaros. Aquí la luz ha bajado un poco, pero es el mismo día. Y bueno, fijaros, estos han actuado muy bien, a pesar de que, bueno, si tienen terrazas, pero son muy austeros, muy serenos. Aquí tenemos una vegetación impresionante. Nos asombra los jardineros cómo están salvando las ciudades. ¿Veis? Un espacio, digo, esta calle no se podría haber incorporado a estas aceras. Bueno, a veces haces eso, se te mueren los locales, ¿no? Pero yo creo que perfectamente se podría haber incorporado, haber generado una plaza de unas condiciones buenísimas. Bueno, aquí ya veis, yo creo que es una arquitectura muy, muy digna, hecha con muchísimo cariño. Fijaros que tiene 6 alturas y no lo parece, parece casi baja más 4. Me parece muy bien. Podemos decir, no tiene terrazas. Pero bueno, da la impresión que esto está entendido como una gran terraza. Bueno, no sabemos por qué ha querido ser tan austero el arquitecto, pero fijaros que crea una escala que luego va a bajar. ¿Veis? Ahí ya baja la escala, muy bien, perfecto. Mirad el cariño de estas grandes columnas, parece fantástico, parece muy bien. Fijaros que uno entra ya y descubre una pequeña placita, muy amena, con casi vivienda en planta baja, casi son viviendas adosadas, casi. Parece fantástico al lado de la Gran Vía. Luego si seguimos tenemos esa pequeña escala, que es una escala muy bonita. Ya veis, baja más 2, aquí edificios un poco altos de ordenanzas anteriores. Bueno, se puede ser feliz sin duda en estas casas. Todos los arquitectos trataban de crear algo diferente, con más o menos fortuna. ¿Veis? Son calles con una escala muy bonita y las vemos un poco sin luz. Y muchas de estas yo creo que, fijaros, a veces faltan los árboles porque hay entradas de garaje. Yo creo que hay que recuperarlos, ¿no? Y quizá muchas de estas podrían ser semi-peatonales, es decir, hay que ver cuántas plazas de coche hay, aunque haya entradas a garaje, eso no es ningún problema. Y llegamos ya a la calle del Mig. Es decir, como veis, hemos entrado por aquí y hemos llegado hasta aquí. Ahora vamos a entrar por ahí. ¿Veis? Mirad qué bonito este espacio. No piensa que sí, efectivamente ya sobrarían los coches ahí. Podría incluso ya unirse con esta acera de aquí. ¿Veis? Aquí tenemos esta maravillosa vegetación. Realmente son obras de arte. Mirad esta casita que dentro de su humildad ha hecho un gesto como de diálogo con la avenida. Parece muy bien. Ya enfilamos esta otra calle. Esta es otra carrera de Nazaret. Ahora lo vamos a ver, que nos va a llevar al final del recorrido. ¿Veis qué fotografía? Esta es, fíjate, 6 del 19. Se ve que hacía mucho calor. Es muy bonito. Es un espacio muy bonito, muy sereno. Esta es la calle que antes íbamos a seguir. Y llegamos hasta aquí, donde pararemos. Entonces acabemos ya con esta calle. Nos metemos entre las dos. Y parece un castillo gótico. Esta, fijaros qué bonita es. Con qué cariño está hecho este balcón. Su barandilla, una preciosidad esta casa. Y ahí tenemos la placita. Fijaros, aquí esperaba una respuesta un poco más, no sé, más generosa de una casa que es muy, muy elegante. Esperaba haber tenido un gesto más amable.
tenemos otra, fijaros con esta insinuación de un pórtico. Bueno, una plaza estupenda se ha generado ahí, pequeñita, a su escala. Y bueno, y aquí tenemos diferentes arquitecturas, unas más serias, otras más, todas con muchas intenciones. ¿Ves? Esta tiene la intención de crear como un orden superior, también hecha con mucho cariño, ya se ve, basta ver los portales. Ahí tenemos al lado otra, fijaros, de los años 50, con el gresite, con la piedra, que también ha querido hacer este gesto del giro para mirar una calle que le parecía estrecha, para mirar con más perspectiva. Bueno, como veis, siempre encontramos en estas calles arquitectura de interés que nos va sorprendiendo. Esta, por ejemplo, creo que es un arquitecto que lo he visto, no sé quién es, pero he visto obras suyas en otras ciudades que usa un ladrillo muy elegante y luego que moldura mucho las molduras de los balcones. ¿Veis? Podríamos decir que es un neo años 60, pero es fantástico. Hace unos edificios, y fijaros ese antepecho tan poderoso. Bueno, me parece interesante. Y luego tenemos, bueno, ya veis, unas más austeras, más todos con sus buenas, en general buenas intenciones de hacer la vida más feliz. Perdonad, fijaros qué curioso, este anterior, que ha creado como una gran escala y luego ha asomado aquí, bueno, muy interesante, muy bonito. Bueno, como los gestos de cambio de color, ¿no? Sí, me parece siempre, me pasó también en Mataró, que me encantaba recorrer sus calles. Bueno, aquí llegamos a este punto, recordáis, donde había esta casa que estaba también fuera de ordenación porque había avanzado mucho, y ese solar tan complejo donde había que un poco realojar esas viviendas que tienen muy tristes condiciones. Era toda esta zona de aquí. Bueno, y ya hemos acabado porque ya la siguiente lección trataremos del siguiente tramo y de esta nueva ciudad. Me despido con esta fotografía de lo que nos espera, con esta luz tan bonita, casi del amanecer. Muchas gracias.